Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes 22 de septiembre. Hoy es el último día para escuchar a Monseñor Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador. Son sus palabras las más conocidas en el mundo, las más fuertes que pudo haber dicho un predicador, las más provocativas y las que arrancaron el máximo aplauso, el más grande aplauso de parte de la gente que estaba en catedral. Igual que hicimos ayer, no hay una selección, no voy a sacar un fragmento. Todo lo que dice el segmento de hoy, que es la parte final, todo se constituye en la frase de Monseñor Romero. Vamos a escucharlo primero y después volvemos para subrayar, remarcar algunos de esos aspectos. El grito de Monseñor Romero, el más famoso, el que más conocido, es el cese de la represión. Cese la represión era un clamor popular, un clamor general. Monseñor Romero lo hizo suyo, y esas son las máximas palabras que pudimos haber escuchado de Monseñor y de cualquier predicador. Nadie se le iguala a Monseñor Romero en su coraje, en su valor. Oigamos a Monseñor. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Vamos a proclamar ahora pues nuestro credo en esta verdad. Es hora de escuchar esta reflexión sobre las palabras que dijo Monseñor Romero, las últimas palabras en la Catedral Metropolitana. Quiero comenzar por la primera frase: la Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona. Esta es la Iglesia. Monseñor
en esta última homilía en catedral, nos habló precisamente que lo primero que le interesa a Dios es liberar la persona, la dignidad humana. Segundo, que hay una liberación completa. Dios quiere salvar al pueblo en esta historia. En esta historia. No cuando te muras, no cuando me muera, no, en esta historia. Y eso es revolucionario. Y lo tercero es que esta iglesia es continuadora de esa liberación. Aquí está la conclusión que saca Monseñor. La iglesia, defensora de los derechos de Dios, Dios tiene derecho. Y la iglesia defiende ese derecho, porque Dios es el dueño de la historia. Y Dios decide salvar al pueblo en esta historia. Ese es el derecho de Dios. Es defensora la iglesia también de la ley de Dios. La ley de Dios es el amor. Y por eso la iglesia defiende ese mandamiento del amor. Por eso la iglesia no se puede parcializar por ningún proyecto político. No puede, porque su proyecto político es el amor de Dios. La iglesia es defensora de la dignidad humana. Nada me importa tanto, decía Monseñor Romero, como la persona humana. No solo el cuerpo, no solo el alma, la persona humana. Toda la persona humana. Esta iglesia no puede quedarse callada ante tanta abominación. Por eso, la iglesia de Monseñor Romero es la iglesia de Jesucristo. Yo sé que hay muchas iglesias en el mundo, pero muchas de esas iglesias en el mundo no son iglesia de Jesús, son otra cosa. Hay iglesias que solo predican la salvación del alma. Esa no es la iglesia de Jesús. Hay iglesias que prefieren no opinar sobre la política. Esa no es la iglesia de Jesús, porque Dios es el dueño de toda la historia. En base a esta iglesia y en nombre de esta iglesia de Jesús, la iglesia que predica Monseñor Romero, habla lo que viene a continuación. Queremos que el gobierno tome en serio. En nombre de la iglesia está hablando Monseñor Romero, que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Reformas con sangre no son voluntad de Dios. Está hablando Monseñor como profeta de Dios. El profeta de Dios habla solo lo que Dios le dice que diga. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. No sirven. Y viene lo más duro. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, Monseñor habla en nombre de Dios y habla en nombre del pueblo. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. Esta expresión, los lamentos suben hasta Dios, es que Monseñor Romero está comparando con el clamor del pueblo hebreo cuando estaba esclavizado por 400 años en Egipto. Dios le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo y he decidido liberarlo. Pues aquí es la misma comparación. En nombre de Dios y en nombre de este pueblo sufrido, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. Y vienen las palabras, las más escuchadas de Monseñor Romero. Les ruego, les suplico, les ordeno
En nombre de Dios, cese la represión. Una cosa es suplicar. Les suplico, por favor, les ruego, oigan. Otra cosa es les ordeno, cese la represión, porque estoy hablando en nombre de Dios y en nombre del pueblo. Cese la represión. Y es el aplauso más grande que los que han escrito sobre esto, como era el primer día en que aparecía de nuevo la radio YSAX al aire, creyeron que habían dinamitado otra vez la radio. Creyeron que la radio la habían silenciado y ese ruido de shhh era que la radio había salido del aire. Monseñor habló en nombre de Dios y en nombre del pueblo. La parte final no es menos importante, pero no la han hecho tan famosa. La Iglesia predica su liberación tal como lo hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona. Por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona. La salvación del bien común no es la propiedad privada, es el bien común del pueblo. El agua no es propiedad privada, es bien común. La tierra no es propiedad privada, es bien común. La paz no es propiedad de unos, es propiedad de todos, es bien común. La justicia no es solo para unos, es bien común. La salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Cuando alguien critica a Monseñor Romero que él se metió en política, ignoran que Monseñor Romero, la palabra en la que más insistió es la trascendencia. Acusar a Monseñor de que él se metió en política es reducirlo a la mínima expresión, a una de las facetas de la realidad. Monseñor miró la gran faceta de la trascendencia. Todo esto no sirve sin Dios. Todo esto hay que llevarlo a Dios. Este es el profetismo de Monseñor Romero. Fueron las últimas palabras y después dijo: vamos a proclamar ahora nuestro credo en esa verdad. En eso que hemos predicado, vamos a decir que creemos en Dios. Creemos en ese Dios que pone por sobre todo la persona humana. Vamos a las lecturas de hoy. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, del 2 al 12, dice lo siguiente: querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece de la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia cuando uno se contenta con poco. Sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos a él. Teniendo que comer y que vestir, nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto.
Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta carta hemos dicho que se duda que sea de San Pablo a Timoteo, pero tiene todo el espíritu de San Pablo por su experiencia. Cuando él llega a decir, todo eso lo considero como basura. Yo me quedo con Cristo. Hay gente que se queda con la basura y desprecian a Cristo. Cuidado, y nosotros nos revolcamos en la basura y olvidamos a Cristo. Esto es lo que hay que enseñar, Timoteo. Esto es lo que hay que enseñar, Monseñor Romero, y Monseñor Romero lo enseñó muy bien. La palabra fuerte de él, la palabra trascendencia, siempre estuvo en su predicación. De nada sirven las liberaciones temporales. Eso pasa. Lo fundamental es la trascendencia. Cuando uno mira la trascendencia, es capaz de hacer todo eso y mucho más. El grito de Monseñor Romero de cese la represión era un grito desde el pueblo y desde Dios. Dios y el pueblo no querían la represión. Dios y el pueblo no quieren la represión, porque va en contra de la dignidad humana. Y la liberación que predicó Monseñor Romero precisamente era la liberación de la persona. Combate el buen combate de la fe. Apártate de todo eso. Apártate de la basura. Concéntrate en Cristo. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Pablo vivió esa experiencia de combatir el buen combate. No importa que me corten la cabeza, igual que Juan Bautista, pero yo estoy no con la basura, yo estoy con Cristo. Esto es maravilloso. El Evangelio de hoy, Lucas 8, del 1 al 3, dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este programa hemos usado una palabra que yo les he reiterado, que aprendí del padre Pablo Richard, teólogo de la liberación chileno, radicado en Costa Rica después de su exilio en Bélgica. Pablo Richard propone en sus escritos que Jesús no fundó la iglesia, sino que fundó un movimiento. El grupo más cercano, los 12. Después, varias mujeres. Aquí están 3. Magdalena, Juana, mujeres y otras tantas que le apoyaban con sus bienes. Después, una muchedumbre. Esto es el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús, como hemos estudiado
en el video de los Hechos de los Apóstoles, el movimiento de Jesús da origen a la iglesia. Pero Jesús fundó este movimiento. Jesús no solo se quedó con los 12. Hay predicadores que se encierran solo en los 12. No. Hay también estas mujeres y hay una multitud que lo seguía. Esto es el movimiento de Jesús, sin estructura. Ahí no hay un jefe. Ahí solo está el puro movimiento de Jesús. Ahí están los voluntarios, voluntarias. Ahí están los que lo fueron entendiendo. Estamos preparando ya el video, el que viene, que va a ser sobre San Pablo y sus escritos. Y tenemos que ver cómo podemos y debemos quitarnos algunos conceptos de la cabeza. Por ejemplo, no hay manera de seguir hablando de la conversión de San Pablo. Porque cuando Pablo tiene esta experiencia con Jesús, todavía no existe la iglesia cristiana. Todavía está el movimiento de Jesús. Y por eso podemos decir que San Pablo también se incorporó al movimiento de Jesús. Ese movimiento de Jesús cada vez se iba haciendo más grande y más grande y más grande. Esta lectura de Lucas capítulo 8 nos puede servir de marco para comprender cómo fue el trabajo que hizo Jesús. A estas mujeres Jesús las había curado de sus dolencias. Dice Juana, mujer de Cusa, un intendente de Herodes, Susana, María Magdalena y cuántas otras mujeres que después de una experiencia con Jesús se le fueron sumando. Los 12 fueron llamados. El Nuevo Testamento todavía es patriarcalista. No hemos llegado al momento en reconocer que esas mujeres fueron apóstolas. Eso no existe, ese concepto no existe. Solo los 12 hombres machos, porque la Biblia en el Nuevo Testamento todavía es patriarcalista. Pero bien podríamos decir que estas muchachas, señoras, fueron apóstolas. Hay 12 más otras 12 mujeres, no lo sabemos, pero como a la Biblia le escribieron hombres y estamos en una era patriarcal, dijeron 12 apóstoles y después algunas mujeres. Esa etapa no la hemos superado todavía. En el Nuevo Testamento aún seguimos siendo patriarcalistas, patriarcales, machos. Pero el movimiento de Jesús es completamente horizontal. Aquí no hay un jefe. Cuando nazca la iglesia, sí, ya habrá una jefatura que recae sobre los hombros de Pedro. Matan a Pedro y ponen a otro, y matan a ese otro y ponen a otro, y así ha sucedido la vida de la iglesia. Maravillosa experiencia la de haber compartido ya estas homilías de Monseñor Romero. Maravillosa experiencia iniciar en el capítulo 8 a entender mejor esta palabra, el movimiento de Jesús. Bendiciones para todos y para todas.